despojado de toda grandeza, humilde, obediente al Padre, sacrificio de amor, tu sangre por nuestros pecados, Cordero sin culpa, perfecto amor que redime, perfecto amor que perdona. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy libre de toda vergüenza. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy más que un vencedor. Yo soy más que un vencedor. Tu mirada en mí y el gozo puesto delante, sufriste, venciste. Perfecto amor que redime, perfecto amor que perdona. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy libre de toda vergüenza. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy más que un vencedor. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy libre de toda vergüenza. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy más que un vencedor. Yo soy más que un vencedor. Yo soy más que un vencedor. Yo soy más que un Yo soy más que un vencedor. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy libre de toda vergüenza. Dios clavó en la cruz mi culpa, yo soy más que un vencedor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bendición una vez más poder reunirnos y poder disfrutar de este tiempo, tratando de poder ampliar algunos conocimientos. Yo sé que muchos son estudiosos de la Biblia, pero también tener un tiempo especial para poder compartir con un hermano desde muy lejos.
pero muy cerca del corazón, porque realmente nos habla al corazón directamente. Y los que han podido tener el libro y han podido ya leerlo y tenerlo ahí asimilando este libro, realmente cómo nos sentimos tan pequeños, ¿no? Frente a la cruz. Y bueno, en este tiempo entonces queremos dar inicio y antes de eso quiero dar la bienvenida al hermano Glenio Fonseca. Muy buenas noches, querido hermano, pastor. Qué lindo tenerle, qué lindo poder compartir a través de este medio. Claro, quisiéramos estar todos presentes como lo hacíamos hace algunos años y poder estar juntos disfrutando, pero por este tiempo es de la forma en la cual podemos compartir y sé que el Señor va a permitir que lo hagamos presencialmente, porque todos los pastores preguntaban cuándo podemos estar juntos, ¿no? Y hablando de temas tan lindos, así es que, bueno, bienvenido, Pastor Glenio, y ahí la hermana Sandra, no sé cómo se dice el apellido en español, así es que, bueno, voy a tratar de ser buen traductor, Sharon. Entonces, ahí está la hermana que le ayuda y traduce también. Entonces, bienvenidos, hermanos. Realmente es un privilegio tenerles a todo el Ministerio de Literatura con Propósito aquí en Bolivia y esperamos muy pronto tenerles físicamente y disfrutar juntos de esta coinonía. Muy bien, entonces para empezar, vamos a empezar con una palabra de oración. Yo sé que ahí cerca está el pastor Zacarías Salas. No sé si está por ahí, habilite el micrófono. Y por favor, para dar inicio, voy a pedirle que pueda guiarnos en una palabra de oración antes de empezar este tiempo tan especial que tenemos. ¿Sí? Señor, en esta noche queremos darte gracias, queremos darte gloria y honra solo a ti. Y en este tiempo especial, compartiendo con el Ministerio de Literatura con Propósito, queremos agradecerte por mis hermanos que dan su tiempo, dan todo lo que han podido crecer y estudiar tu palabra, Señor, y poder mostrar en la relación que tienen contigo a través de las palabras y las letras plasmadas en cada libro, podemos ver que tú, Señor, les has hablado y también tienen mucho para comunicar a través de ti, Señor, a nuestros corazones. El día de hoy, pensando en la cruz y toda la obra maravillosa que hiciste, realmente queremos darte la gloria y honra a ti. Queremos pedirte que tú estés guiándonos en cuanto a la tecnología, en cuanto a la exposición y a los tiempos que vamos a estar, a los líderes también que están aquí presentes. Y Señor, pedirte que tú estés con nosotros. Habla a nuestros corazones y te encomendamos al hermano Glenio y a la hermana Sandra para que puedan comunicar, porque sabemos que eso viene de tu corazón para cada uno de nosotros. Así es que, Señor, te encomendamos este tiempo en tus manos, dándote siempre gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora sí, hermano Glenio, ahí estamos contentos de este tiempo y bueno, el hermano Glenio Fonseca es pastor, él tiene varios libros que ha escrito y estamos compartiendo varios ya y no es la primera vez y varios preguntaban ¿cuándo? Y ahí estamos en este tiempo. Así que hermano Glenio, no quiero quitarle más tiempo, ya hemos quitado 6 minutos del tiempo, así es que querido hermano, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Gracias por la bendición de tener los libros también y cada pastor pueda participar. Y ahora, hermano, queremos darle este tiempo. Adelante, hermano, con todo cariño estamos para recibir lo que el Señor ha puesto en su corazón para que nosotros también podamos recibir y asimilar. Adelante, hermano. É grande prazer estar em contato nesse congresso com os irmãos. Es un grande placer estar con los hermanos en contacto en este congreso con los hermanos. Eu tenho muita alegria de poder voltar aí, mesmo que não seja fisicamente na Bolívia, mas entre os irmãos no contato
espiritual. Tengo mucha alegría, aunque no puedo estar físicamente con los hermanos, pero poder tener ese contacto, aunque sea espiritual, me alegra mucho. Nós já tivemos 5 congressos aí em Bolívia, Ya em Cochabamba, tuvimos 5 congresos en Bolivia, ahí también en Cochabamba, em Santa Cruz, em La Paz. en Santa Cruz y La Paz. La Paz eu quase morri, tanta altitude. En La Paz casi me morí de tan alto por la altitud. Mas é uma grande alegria estar em contato com os irmãos. Pero sí es una gran alegría poder estar en contacto con los hermanos. O livro Cruz Credo, ele foi escrito como um espanto. El libro Cruz Credo fue escrito como un espanto, un asombro. A gente, olhando a igreja pós-moderna, nós vemos uma espécie de descaso com a obra da cruz. Y cuando vemos la iglesia postmoderna, podemos encontrar como que se hace un poco caso con relación a la cruz. E esse livro tem uma espécie de provocação. Y este libro está como que haciendo una provocación. Ele tem uma realidade de gritar no ouvido ou no coração do leitor. Es como que si yo quisiera gritar en el oído, o mejor, en el corazón del lector. O título em português ele é uma espécie de jogo de palavras. El título en portugués es como un juego de palabras. Cruz, credo, o credo da cruz. Cruz credo, el credo de la cruz. O cruz credo é como se você estivesse expulsando o diabo. Cruz credo es como si uno estuviera expulsando el diablo. Qualquer dos nossos ancestrais da fé cristã ficaria horrorizada com a falta de ênfase que temos dado à cruz. Cualquiera de uno de nuestros ancestrales cristianos se iba a poner muy asombrado de ver cómo nosotros hemos menospreciado la cruz. A cruz é um assunto que causa pouco interesse na igreja moderna, a igreja pós-moderna. La cruz es un tema que ha causado poco interés en la iglesia moderna o postmoderna. Porque a cruz sempre será ofensiva ao mérito humano. Porque la cruz siempre va a ser ofensiva al mérito humano. Ela agride a meritocracia e aquela ideia da religiosidade do suor. Porque ella es como una agresión a meritocracia y la religiosidad del mérito, de aquel que suda para hacer las cosas. É que nós temos nos dois tipos, Caim e Abel, essa ideia de contraste. Vemos en Caín y Abel esta idea de contraste. A religião de Caim é do esforço, do trabalho, da meritocracia. La religión de Caín es del esfuerzo, del trabajo y de la meritocracia. Enquanto o evangelho de Abel é aquilo que ele não faz, ele não tem nenhum mérito no sacrifício. Mientras que en el evangelio de Abel no hay ningún mérito en el sacrificio. Mas isto produz uma espécie de inveja e rivalidade. Pero eso produce una clase de envidia y de contraste, de rivalidad. A mensagem da cruz, ela agride o mérito do homem. Y el mensaje de la cruz es una agresión al mérito del hombre. E ela também é rigorosa
com a questão do pecado. Y ella también es muy rígida con relación al pecado. E provoca muitas perseguições nos pregadores da cruz. Y también provoca persecuciones en aquellos que predican la cruz. A sua proclamação também não abarrota auditórios. Y la proclamación de la cruz tampoco llena las iglesias. Ela enche o coração de libertação, mas não enche as igrejas muito facilmente. Ella llena de liberación el corazón, pero no llena las iglesias fácilmente. A mensagem da cruz, ela nunca faz concessão com a vítima do pecado. Porque el mensaje de la cruz no va a hacer concepción con la víctima del pecado. Ela sempre será um ultimato de Deus às aspirações do pecado. Ella siempre va a ser el ultimato de Dios con relación a las aspiraciones del pecado. A cruz não tem uma linguagem diplomática e para conciliar a impureza, a falta de santidade. La cruz no tiene un lenguaje diplomático para conciliar la impureza con la santidad. O verdadeiro credo da cruz, ele se fundamenta na morte do velho homem. El verdadero credo de la cruz tiene como base la muerte del viejo hombre. E nós não podemos minimizar o assunto que Deus elegeu como principal. Y no podemos minimizar el tema que Dios eligió como el principal. No primeiro milagre de Jesus, lá no casamento de Caná da Galileia, En el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, quando Maria chega para ele e diz, eles não têm mais vinho, cuando María se acerca a Jesús y va a decir, se acabó el vino, Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Jesús va a decirle, aún no ha llegado mi hora. E durante 7 vezes no Evangelho de João, Y por 7 veces en el Evangelio de Juan, Jesus diz, não é chegada a minha hora. Jesús va a decir, no es llegada mi hora. Mas quando ele chega no capítulo 12 do Evangelho de João, Pero cuando llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, no versículo 27, en el versículo 27, ele vai dizer que chegou a sua hora. él va a decir que sí llegó su hora. ¿Hago la lectura? Sim, Bueno, 12 e 27. sí, Juan 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Jesus considera que a hora da cruz é o ápice do seu ministério. Jesús considera que la hora de la cruz es el punto máximo de su ministerio. É chegada a minha hora. Ahora ha llegado mi hora. Chegou a minha agenda. Eu vim para isto. Yo he venido para esta agenda. Jesus fez muitas coisas aqui nos seus 3 anos e meio. Jesús hizo muchas cosas en los 3 años y medio que estuvo acá. Ele curou pessoas, ele alimentou pessoas, ele fez muitas pregações. Él curó personas, alimentó a personas, hizo muchas predicaciones. Mas o foco do seu ministério é a cruz. Pero el punto máximo de su ministerio es la cruz.
E nós não podemos minimizar aquilo que Deus colocou como ênfase do ministério de Jesus. Y nosotros no podemos minimizar justo lo que Dios puso como lo máximo en el ministerio de Jesús. A cruz não é um apêndice na proclamação do evangelho da graça de Deus. La cruz no es solamente un apéndice en la proclamación del Evangelio de Jesús. Ele é a ênfase fundamental. Es el énfasis fundamental. George Whitefield, um dos grandes pregadores ingleses do século XVII, George Whitefield, uno de los grandes predicadores ingleses del siglo XVII, ele dizia que ele não podia pregar uma mensagem sem se referir à obra da cruz. Él decía que no podía predicar un mensaje siquiera sin hacer referencia a la obra de la cruz. Desde o momento em que o nosso soberano Senhor ênfase para a salvação. Perdón, pastor, se me cortó tu micrófono. ¿Se puede repetir? Desde o momento em que o nosso soberano Senhor colocou a cruz como a ênfase da salvação, desde el momento en que nuestro soberano Señor puso la cruz como el punto máximo de la salvación, nós não podemos olvidar esta proclamação. Nosotros no podemos olvidar esta proclamación. O pecado não é um acontecimento imprevisto. El pecado no es un acontecimiento imprevisto. Deus sabia que fazendo o homem, criando o homem iria pecar. Porque Dios ya sabía que al crear al hombre, él iba a pecar. Portanto, a cruz, ela antecede a criação. Por lo tanto, la cruz antecede la creación. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes que Dios dijera haya luz, él dijo haya cruz. A cruz, ela está antes de qualquer realidade. Y la cruz está antes de cualquier realidad. Da criação. En la creación, de la creación. E ele providenciou que o cordeiro fosse imolado antes da criação do mundo. Y él providenció que el cordero fuera inmolado antes de la creación del mundo. Então, nós não podemos minimizar o assunto da pregação da cruz de Cristo. Entonces, no podemos minimizar el tema de la predicación de la cruz de Cristo. Se o pecado não foi um acontecimento imprevisto, a cruz também não é um acidente na vida de Jesus Cristo. Si el pecado no fue un acontecimiento imprevisto, tampoco la cruz fue un accidente en la vida de Jesús. Ela não é apenas um aparelho de tortura, mas um verdadeiro instrumento de extermínio. La cruz no es solamente apenas un aparato de tortura, mas sí un instrumento de exterminio. Quando ela entra na nossa vida, ela não vem para trazer sofrimento simplesmente, mas para nos destruir completamente. Cuando ella entra en nuestra vida, ella no viene solamente como que para traer sufrimiento, mas para destruir totalmente nuestra vida. E agora esta obra da cruz precisa ser internalizada em todos nós. Y ahora esta obra de la cruz necesita ser internalizada en cada uno de nosotros. Durante 20 domingos, eu passei
a abordar esta obra da cruz com a nossa igreja. Por 20 domingos nosotros desarrollamos con la iglesia los mensajes de la cruz en nuestra comunidad. E esse livro surgiu exatamente desse tratamento que fizemos cada domingo, falando sobre a cruz. Y este libro surgió exactamente con ese tratamiento de cada domingo hablar sobre la obra de la cruz. A cruz da pré-história. La cruz que antecede la prehistoria. A cruz na história. La cruz en la historia. A história da cruz. La historia de la cruz. A minha história na cruz. Mi historia en la cruz. A história da minha cruz. La historia de mi cruz. Aí, tantas realidades que nós precisamos descobrir y ahí, entonces, da nossa vida. Tantas realidades que necesitamos descubrir de la historia de la cruz en nuestra vida. Há muita gente hoje em dia suscitando grande confusão no terreno da proclamação do Evangelho. Y hoy día hay mucha confusión en ese terreno de la proclamación del Evangelio. Nós queremos prosperidade, queremos saúde, queremos coisas para este mundo. Nosotros queremos prosperidad, salud y cosas para este mundo. Mas a Bíblia destaca a morte de Cristo como a ênfase de Deus para a nossa salvação. Pero la Biblia destaca la muerte de Cristo como el énfasis de Dios para nuestra salvación. Jesus precisava entrar na raça humana e fazer com que nós morrêssemos juntamente com ele. Jesús necesitaba entrar en la raza humana y hacer con que nosotros muriéramos juntamente con él. Até o século XIX, nós não tínhamos essa expressão aceitar a Jesus Cristo. Hasta el siglo XIX no había esa expresión aceptar a Jesús. Essa é uma expressão que foi criada por Charles Finney, um advogado que queria encher igreja. Esta fue una expresión dada por Charles Finney, un abogado que quería llenar las iglesias. Que, de fato, a ideia de aceitar Jesus Cristo, ela deixou com que as pessoas entrassem na igreja sem ter uma experiência de morte e ressurreição com Cristo. Y de hecho, esa expresión, aceptar a Jesús, hizo con que mucha gente entrara en la iglesia sin haber tenido una experiencia de muerte juntamente con Jesús. Nós precisamos mais do que uma religião, nós precisamos ser desconstruídos de nós mesmos e refeitos em Cristo Jesus. Nosotros necesitamos más que una religión. Necesitamos ser desconstruidos y necesitamos ser hechos novamente en Cristo Jesús. A mensagem da cruz de Cristo sempre será radical nesta aplicação. Y el mensaje de la cruz de Cristo siempre va a ser radical en esta predicación. Não há cruz macia, nem cruz light. No hay una cruz blanda o una cruz light. A morte do ego e a entronização de Cristo no coração do homem é aquilo que é fundamental para o cristianismo. La muerte del viejo hombre y la entronización de Cristo en el corazón del hombre es el fundamento para una persona que nació de nuevo.
A cruz nunca promove a exaltação de sistemas, nem patrocina qualquer elevação do nosso ego. La cruz no va a auspiciar exaltación de sistemas o exaltación de las personas, del mérito. Se a cruz não matar o nosso velho homem, não vai haver cristianismo autêntico. Si la cruz no viniera a matar el viejo hombre, no va a haber cristianismo auténtico. Eu fui criado na igreja, eu fui educado na igreja, eu fui treinado na igreja, mas eu não tinha esta experiência até ser pastor. Yo fui creado en la iglesia, enseñado en la iglesia, viví años en la iglesia, pero no vine a tener esa experiencia hasta ya ser pastor. Eu sabia todo o mecanismo da minha igreja. Eu já estava com 31 anos quando eu nasci de novo. Yo sabía todo el mecanismo de la iglesia y ya tenía 31 años cuando nací de nuevo. Eu tinha feito seminário, eu era uma pessoa de bom comportamento, mas eu não tinha a noção real de experiência da minha morte juntamente com Cristo. Yo había hecho seminario, había estudiado mucho, pero no tenía una experiencia de mi muerte con Cristo. Era tudo mecânico. Porque todo era mecânico. A gente sabe de cabeça, mas não tem aquela realidade verdadeira. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Conocemos todo por sabiduría, pero no tenemos esta experiencia, no vivo más yo, más Cristo vive en mí. E quando o Espírito Santo me revelou esta realidade, houve uma mudança de mentalidade. Y cuando el Espíritu Santo me reveló esta realidad, yo experimenté un cambio de mentalidad. A mensagem da cruz teve implicações profundas no dia a dia. Y el mensaje de la cruz tuvo implicaciones profundas en mi día a día. Houve uma mudança interior de não querer ser o que eu não era e experimentar aquilo que ele é. Hubo un cambio en mi interior de querer ser lo que yo no era y empecé a experimentar lo que el Señor era. Eu gosto muito de um pensamento de Andrew Murray, um pregador lá da África, e que muito me influenciou. Me encanta mucho el pensamiento de un predicador africano, Andrew Murray, que me influenció mucho. Ele disse: a morte para o ego não é nossa obra. Él va a decir, la muerte para el ego no es nuestra obra. É obra de Deus. Es obra de Dios. Em Cristo você está morto para o pecado. En Cristo uno está muerto para el pecado. A vida que estava em você se foi pelo processo da morte e ressurreição de Cristo. La vida que estaba en usted se fue en ese proceso de la muerte y resurrección en Cristo. Você pode estar certo de que está, de fato, morto para o pecado em Cristo. Puedes estar seguro de que de hecho estás muerto para el pecado en Cristo. Esta é a ênfase de um número incontável de mensageiros sérios na história autêntica da igreja cristã. Y este es el énfasis de un número incontable de mensajeros que realmente hablan en serio de la obra cristiana. A morte para o ego não é obra nossa, é obra de Cristo.
La muerte para el ego no es una obra nuestra, y sí una obra de Cristo. Eu me tornei pecador em Adão de modo natural. Me hice pecador de manera natural en Adán, Mas eu me tornei uma nova criatura em Cristo pela sua morte e ressurreição. pero soy hecho una nueva creación en Cristo por su muerte y su resurrección. Então, esta é a ênfase deste livro. Entonces, este es el énfasis de este libro. Nós procuramos repetir muitas vezes essa ideia de que tudo que nós temos é mediante a morte e ressurreição com Cristo. Y mantenemos esta idea de todo lo que tenemos es mediante nuestra muerte y nuestra resurrección juntamente con Cristo. Nós gostaríamos muito que cada de nós meditasse nesse livro, daquilo que foi escrito, que é uma compilação de muitos outros autores. Y nos gustaría mucho que cada uno pudiera meditar en todo lo que fue escrito, porque este es como que también un resumen de muchísimos otros autores. Para conversar com os irmãos aqui, eu fiz uma revisão, uma releitura desse livro recentemente. Y para poder ahora estar hablando con los hermanos de este libro, yo hice una relectura del libro recientemente. E fiquei surpreendido com algumas coisas que eu preciso internalizar. Y me sorprendió algunas cosas que todavía necesito que sean realidades internas en mi vida. Eu fiquei assim admirado. Parece que não fui eu que escrevi esse livro. Hasta me admiro porque parece que no fui yo que escribí el libro. Tem umas coisas que eu preciso disto agora, nesse tempo em que eu estou vivendo. Porque hay cosas que están escritas en ese libro y que realmente yo necesito ahora, en esos tiempos que estoy viviendo. Então, nós vamos procurar aqui fazer alguma síntese de uns capítulos, porque são 20 capítulos, nós não temos tempo de tratar de tudo aqui. Bueno, vamos buscar hacer una síntesis de estos 20 capítulos, porque no vamos a poder tratar de todos los puntos por falta de tiempo. Eu vou simplesmente sacar alguns pensamentos de todos estes capítulos, alguma coisa para que a gente reflita, e vocês, por favor, gastem tempo, procurem no Espírito que ele nos traga a revelação do que é esta obra. Voy a hacer algunos apuntes más importantes con relación a todos los capítulos, pero por favor les hablo que hagan una meditación, que lean con atención en cada capítulo y cada punto que se hace referencia aquí en este libro. Quando o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele disse: quem foi que fascinou vocês, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado, e vocês se desviaram? El apóstol Pablo, hablando en Gálatas, dijo: ¿quién os fascinó para que ustedes se desviaran de este tema que es Cristo y este crucificado? É muito fácil nós nos perdermos desta realidade. Porque es muy fácil nos perder de esta realidad. E ele, quando ele chega lá mais na frente, ele disse assim: olha, eu quero que vocês saibam que eu estou crucificado com Cristo. Y más adelante él va a decir: yo quiero que ustedes sepan que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. E eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Y de que ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé
no Filho de Deus. Y la vida que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. E isto Paulo está dizendo depois que ele chama a atenção de Cefas. Y eso Pablo va a decir después que él llama la atención de Cefas. Porque Cefas, Pedro, quando foi a Antioquia, ele se tornou repreensível. Porque Cefas, Pedro, cuando fue a Antioquía, se volvió reprensible. Ele passou a viver duas realidades. Porque él pasó a vivir dos realidades. Ele comia com os gentios e, quando vieram os judeus, ele procurou se afastar, apartou-se daqueles gentios. Porque él comía con los judíos y cuando venían los gentiles, él quería alejarse de los gentiles. E isto, ele conseguiu até influenciar Barnabé e fez com que Barnabé também se dissimulasse. Y él también influenció a Bernabé para que él se disimulase. E quando ele vai conversar, ele disse, olha, eu tive que chamar a atenção deles publicamente. Y el apóstol Pablo va a decir, yo tuve que llamarles la atención públicamente. Imagina Paulo chamando a atenção de Pedro, Imaginen líder. Pablo llamando la atención, corrigiendo a Pedro, que era el líder. Ele era um líder importante da igreja. Porque él era Pedro, un líder importante de la iglesia. E foi aí que, nesse contexto, Paulo diz, eu não tenho nada para me justificar, porque tudo já aconteceu em Cristo Jesus. Y en ese contexto, Pablo va a decir, yo no tengo nada que justificarme, porque todo ya ocurrió en Cristo Jesús. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar para esta realidade da cruz de Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos regresar a esta realidad de la cruz de Cristo. Eu gosto de uma expressão de João Calvino, quando ele disse: Deus nunca receberá o que lhe é devido. Me encanta una expresión de Juan Calvino cuando él dice, Dios nunca recibirá lo que le es debido, A não ser que sejamos totalmente reduzidos a nada. a no ser que seamos totalmente reducidos a nada. De forma que se veja claramente que tudo que é louvável em nós, De manera que se vea de manera muy clara de que todo loable que exista en nosotros não provém de nós, mas provém dele. no provenga de nosotros, mas provenga de Él. E para que isso aconteça, é preciso que nós experimentemos, de fato, a obra da cruz de maneira profunda. Y para que eso ocurra es necesario que experimentemos de manera profunda la obra de la cruz. Então, o nosso objetivo no Cruz Credo é despertar a consciência de cada pregador e da igreja para a ênfase do que é a obra da cruz. Entonces, nuestro objetivo con ese libro Cruz Credo es despertar la conciencia de cada predicador, que él vea la importancia de la obra de la cruz. A cruz é um assunto crucial para o cristianismo. La cruz es un tema crucial para el cristianismo. Ela é um assunto de Deus para a realidade do homem. Y es el tema que Dios tiene para la realidad del hombre.
Não há verdadeiro cristianismo sem os efeitos marcantes e permanentes da cruz. No hay verdadero cristianismo sin los efectos marcantes y permanentes de la cruz. É uma grande crueldade para a pessoa, para as pessoas, pregar uma mensagem que não focalize a cruz de Cristo como essencial. Es una crueldad muy grande cuando se predica a las personas un mensaje a donde la cruz no sea la esencia de la predicación. Mas não é apenas Cristo morrendo por nós. Pero no es solamente Cristo muriendo por nosotros, mas nós morrendo juntamente com ele. pero sí nosotros muriendo juntamente con Él. O cristianismo sem a cruz é mais cruel do que a cruz em sua crueza severa. El cristianismo sin la cruz es más cruel que la cruz en su crueldad severa. Não podemos percorrer a Bíblia sem salientar a tônica da cruz de Cristo. No podemos pasar la lectura en la Biblia sin exaltar esa tónica de la cruz de Cristo. Muitos até se referem à cruz, mas poucos a pregam com objetividade. Muchos hasta pueden hacer referencia a la cruz, pero muy pocos son los que apuntan la cruz de manera objetiva. Não basta falar da cruz, é preciso insistir na pregação conformada com a cruz. No basta solamente hablar de la cruz, más insistir en una predicación que tenga la forma de la cruz, que esté conforme a la cruz. O pregador que prega a cruz tem que estar pregado na cruz. El pregador que predica la cruz tiene que estar clavado en la cruz. Para uma grande multidão, a cruz é apenas um símbolo, é apenas um crucifixo. Para una grande multitud, la cruz es solamente un símbolo, un crucifijo, una figura. É um emblema, é um rótulo, é um sistema. Es un cartel, es un sistema, es un nombre. Mas as pessoas não trazem as cicatrizes da sua mensagem no seu ser. Pero las personas no llevan las cicatrices de este mensaje adentro de ellas. Simples crucifixo não manifesta os sinais profundos dos cravos no caráter. Llevar a un crucifijo no manifiesta las señales causadas para un crucificado, lo que eso significa en su carácter. Só aquele que foi co-crucificado com Cristo tem autoridade para falar de crucificação. Solamente uno que fue crucificado juntamente con Cristo tiene autoridad para hablar de la crucifixión. Então, nós precisamos entender que não se trata de um tempero na comida. Entonces, necesitamos entender que eso no es solamente un condimento en la comida. Ela é a ênfase da mensagem. La cruz es el mensaje principal. A cruz não é imprevidência do Criador. La cruz no es imprevidencia del Creador. Tampouco é um fenômeno humano. Tampoco es un fenómeno humano. Antes que a cruz estivesse na história, ela já estava na eternidade. Antes de que la cruz estuviera en la historia, ella ya estaba en la eternidad. A cruz faz parte da prancheta eterna de Deus.
La cruz hace parte de la planilla eterna de Dios. O Luiz Berkhoff, dos bons teólogos, na teologia sistemática dele, ele fala o seguinte: Luis Berkhoff, uno de los buenos teólogos en teología sistemática, él va a decir lo siguiente. A teologia dá ênfase à soberania de Deus. La teología da énfasis en la soberanía de Dios, em virtude da qual ele determinou soberanamente, en virtud de la cual él determinó soberanamente, desde toda a eternidade, desde toda la eternidad, tudo quanto há de suceder todo lo que ha de suceder e executar a sua soberana vontade y ejecutar su soberana voluntad em sua criação toda, en toda su creación, natural e espiritual, tanto natural como espiritual, de conformidade com o seu plano de conformidad con su plan, predeterminado. de su plan predeterminado. Não existe acidentes na teologia de Deus. No existe accidentes en la teología de Dios. Nem o pecado é acidental, Ni el pecado fue un accidente, ainda que Deus não seja o autor do pecado. aunque Dios no es el autor del pecado. Nem a cruz é remendo para tentar solucionar problema. Ni la cruz es un remiendo como que para intentar solucionar un problema. Por isso que o apóstolo Pedro vai nos dizer, Por eso el apóstol Pedro nos va a decir em 1 Pedro 1:18 a 20. Por favor, en Sam. 1 de Pedro 1, de los versículos 18 a 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que coisa preciosa. Qué precioso. O pecado não pegou Deus de calças curtas. El pecado no agarró a Dios sorprendido. Ele já tinha a solução antes que existisse o pecado. Porque Dios ya tenía la solución para el pecado antes de la existencia del pecado. A morte do cordeiro era a alternativa escolhida na eternidade passada para satisfazer as condições da falência humana. La muerte del cordero era una obra ya elegida en la eternidad pasada para satisfacer las condiciones de la redención humana. Então, antes que existisse o mundo e fosse criado, Deus já tinha a solução por meio da cruz. Entonces, antes de que el mundo existiera y el hombre fuera creado, ya había la solución por medio de la cruz, la solución del pecado. Arthur Constance. Arthur Constance. Ele diz, o que Deus pretende, ele decreta. Él va a decir, lo que Dios pretende, él decreta. E o que permite, já previu. Y lo que él permite, él ya previó. Nada o surpreende. Nada le sorprende. Não há nada fora do alcance do pleno conhecimento de Deus. No há nada fuera del alcance del pleno conocimiento de Dios. Qualquer pessoa pode
contar as sementes de uma maçã. Cualquier persona puede contar las semillas de una manzana, Mas só Deus pode contar as maçãs que brotarão de uma semente. pero solamente Dios puede contar las manzanas que van a nacer de una semilla. A cruz não é um tapa-buraco na rodovia rumo a Nova Jerusalém. La cruz no es un accidente en la autopista que se va rumbo a Jerusalén. Não é uma meia sola de sapateiro. Tampoco no es un remiendo. É uma providência do amor de Deus deliberada no conselho eterno da Trindade. Y sí es una providencia deliberada del Consejo de la Trinidad. Por isso, nós não podemos deixar de pregar isto que Deus colocou como ênfase. Y por eso no podemos dejar de predicar eso lo que Dios puso como énfasis. Vamos lembrar de novo Jesus dizendo: para esta hora eu vim. Acordemos otra vez cuando Jesús dijo, para esta hora he venido. Ele veio para aquelas 6 horas lá no Calvário. Y él vino para aquellas 6 horas en el Calvario. Acho que durante esses dias eu vou abordar um pouco sobre aquelas 6 horas. En esos días yo quiero abordar un poco sobre estas 6 horas que Jesús estuvo en la cruz. Onde todo o universo estava com sua atenção para aquele momento. A donde todo el universo estaba con su atención para aquel momento. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 2, versos 23, quando o apóstolo Pedro, no discurso de Pentecostes, ele explica. Vamos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, el tema del Pentecostés. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesus não foi entregue por Pilatos, nem entregue pelos judeus, ele foi entregue por determinada desígnio e presciência de Deus. Jesús no fue entregado por Pilatos o por los judíos, y sí por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O plano da cruz antecede, portanto, a queda. El plano de la cruz es antes de la caída. E ele precisa ser pregado constantemente. Y él necesita ser, y esta cruz necesita ser predicada constantemente. Nós não podemos perder tempo com a pregação. No podemos tener pérdida de tiempo con otras prédicas. Alguns anos eu fui abordado por um jornalista aqui da cidade de Londrina. Hace algunos años se me acercó un periodista aquí en la ciudad de Londrina. E ele queria saber quem foram os responsáveis pela morte de Jesus. Y ese periodista quería saber quiénes fueron los responsables por la muerte de Jesús. Ele era de origem judaica e ele queria saber, na época da Páscoa, se Jesus tinha sido crucificado por ordem dos romanos ou por ordem dos judeus. Y ese periodista tenía una ascendencia judía y él quería saber, como estábamos cerca de la Pascua, si Jesús había sido crucificado
por orden de los romanos o de los judíos. E eu respondi para ele, nem os romanos, nem os judeus. Jesus foi crucificado por decreto de Deus e o culpado dessa morte, com certeza, fui eu. Y yo le contesté que Jesús no había sido crucificado ni por los judíos ni por los romanos, y sí por un determinado consejo, por una determinación de Dios, y que seguramente el que era culpado por esta muerte era yo. Stélio Feldman, que era o nome desse jornalista, ele arregalou os olhos e disse, decreto de Deus? Estéreo Feldman, que era el nombre de ese periodista, cuando yo dije eso, él se asombró, se puso sus ojos bien grandes y dijo, determinado consejo de Dios, por orden de Dios. Que história é essa? Você é o culpado? ¿Y usted es el culpado? Você nem ¿Qué es existia. eso? Pero si usted ni existía en esa época. E eu pude, naquela ocasião, sentar-me com ele e abrir as escrituras e mostrar que aquela morte foi por minha causa. Y yo pude entonces abrir las escrituras y mostrarle que aquella muerte de Jesús fue ocasionada por mi culpa. Só o pecador é responsável pelo sacrifício de Jesus. Porque solamente el pecador es responsable por el sacrificio de Jesús. E foi tão precioso verificar no final como ele queria saber mais. Y fue muy interesante porque él quería conocer más. E dali nós tivemos alguma amizade e ele passou a frequentar a nossa comunidade. Y ahí empezamos con una amistad y él empezó a frecuentar nuestra comunidad. A morte de Jesus foi o golpe mais extraordinário no império do pecado. La muerte de Jesús fue el golpe más extraordinario en el imperio del pecado. E quem estava por trás era o Pai. Y el que estaba por detrás era el Padre. Porque o Pai tinha um objetivo de me salvar. Porque el Padre tenía el objetivo de salvarme. Depois que Pedro fez aquela confissão de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entonces, después que Pedro hace esta confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O Senhor diz para ele, Pedro, não foi você que descobriu isto, mas foi meu Pai que revelou você. El Señor le va a decir a Pedro, Pedro, no fuiste vos que descubriste esto, y sí, mi Padre que te lo reveló. Eu também quero te dizer que tu és uma pedra, um pedregulho, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Yo también te quiero decir que tú eres piedra y sobre esa roca edificaré mi iglesia. E logo depois, Jesus começa a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Vamos para Mateus capítulo 16, verso 21. Después entonces Jesús empieza a decir sobre su muerte y resurrección. Vamos a hacer la lectura del libro de Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta foi uma recorrência. Jesus fez isto várias vezes. Y Jesús varias veces hizo esto. Aqui nós vemos Pedro logo em seguida chamando a atenção de Jesus e reprovando Jesus. Y aquí vemos Pedro enseguida llamando la atención y reprochando a Jesús. Verso 22. En el versículo 22 decimos, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Quando Jesus diz isto, é mais ou menos uns 6 meses antes da sua crucificação. Y cuando Jesús dijo eso, era más o menos 6 meses antes de ser muerto en la cruz. Por 3 anos, Jesus não se referiu à sua morte e ressurreição. Por 3 años Jesús no hizo referencia a su muerte y resurrección. Agora que estava chegando o momento de sua crucificação, ele começa a revelar os seus discípulos. Y ahora que se acercaba el momento de su cruz, él empieza a revelar eso a sus discípulos. E Pedro, ele reprova Jesus, pedindo para que ele tenha compaixão de si mesmo, para que aquilo não aconteça. Y Pedro entonces empezó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontece. Ele não sabia, de modo algum, o que era, de fato, a obra de Cristo. Y Pedro no sabía de manera alguna realmente qué era esa obra de Cristo. E foi aí que Jesus fala severamente com Pedro no versículo 23. Y por eso entonces Jesús va a hablar de manera muy dura a Pedro en el versículo 23 cuando dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Então, nós temos aqui Pedro como revelando Jesus como Cristo. Entonces, tenemos Pedro, primeramente, revelando a Jesús como Cristo. E Jesus dizendo que aquilo que ele havia dito foi porque o Pai o comunicou a ele. Y Jesús hablando que lo que Pedro dijo era porque el Padre le comunicó. Agora, quando Jesus vai falar que para que isto aconteça, ele precisa ir para Jerusalém, morrer e ressuscitar, Pedro obstacula este pensamento. Pero cuando Jesús desarrolla su pensamiento diciendo que para que él realmente sea esa roca, era necesario que él muriera, resucitara. Entonces Pedro rompe este pensamiento y como que no acepta. E Jesus chama isso de influência de Satanás. Y Jesús va a decir que eso es una influencia de Satanás, o un tropiezo. Tu és uma pedra de tropeço. Tú eres tropiezo. Jesus chamou Pedro de pedra. Jesús va a llamar a Pedro de piedra. Para edificar a igreja. Para edificar la iglesia. Através do Cristo. Através de Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Agora, ele estava tropeçando, fazendo Jesus tropeçar na ideia de que Jesus não precisava morrer e ressuscitar. Ahora, él está haciendo Pedro tropezar en esta idea de que Pedro tenía de que no hacía falta que él tuviera que morir y resucitar. Porque aqui está a chave hermenêutica de todo o processo da salvação. Porque aquí se encuentra la clave hermenéutica de todo el proceso de la redención. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cristo, Jesus, o Verbo divino. Cristo Jesús, el Verbo divino. Ele sabia muito bem que a causa da sua encarnação era para poder morrer e ressuscitar. Él sabía muy bien que la causa de que él hubiera sido encarnado, hecho carne, era para poder pasar por la muerte y resurrección. Mesmo que ele sentisse a angustiante opressão da cruz, ele reconhecia que esse
era o seu ministério. Aunque él sentía la angustiante opresión de la cruz, él sabía que ese era su ministerio. Isso aqui vai se referir ao capítulo 18 de Jeremias, quando ele vai à casa do oleiro. Y esa es una referencia al capítulo 18 del libro de Jeremías, cuando él se va a la casa del alfarero. O oleiro estava fazendo um vaso e esse vaso se estraga. El alfarero estaba haciendo un vaso y el vaso se descompuso. E então o oleiro desmancha aquele vaso e faz um outro vaso, um vaso novo. Entonces el alfarero deshace ese vaso de barro y hace otro nuevo. A única forma que Deus poderia fazer um novo homem era através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. La única manera de que Dios podía hacer al hombre un nuevo hombre era a través de la muerte y resurrección de Jesús. Quando Deus fez Adão lá do jardim do Éden e veio a serpente, Adão se estragou. Cuando Dios hizo a Adán allá en el Edén y vino la serpiente, ese Adán se descompuso. E agora Deus providenciou um meio para refazer esse homem através de Cristo. Entonces Dios va a providenciar una manera para que ese hombre pueda ser hecho otra vez en Cristo. Eu gosto muito de olhar os nomes Cristo, Jesus e Jesus Cristo como duas posições diferentes. Me encanta mirar los dos distintos posicionamientos entre Jesucristo y Cristo Jesús. Cristo Jesus fala de Deus homem. Cristo Jesús habla de Dios hombre. Cristo é a natureza divina. Cristo es la naturaleza divina. Jesus é a natureza humana. Y Jesús la naturaleza humana. Cristo Jesus é o Deus encarnado. Cristo Jesús es el Dios hecho carne. E ele vai nesta posição até a cruz. Y él así se posiciona hasta la cruz. Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro va a decir: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ele percebe aí que aquele Jesus histórico, ele refletia a natureza divina. Y él se percata que aquel Jesús histórico refleja la naturaleza divina. Mas quando Cristo Jesus é crucificado, pero cuando Cristo Jesús es crucificado, ele ressuscita. Él resucita. Já não é mais Cristo Jesus, é Jesus Cristo. Entonces él no es más Cristo Jesús y sí Jesucristo. O que houve de mudança? ¿Cuál fue el cambio? É que nós temos para sempre um homem na Trindade. Es que ahora tenemos para siempre un hombre en la Trinidad. Cristo Jesus morreu na cruz. Cristo Jesús murió en la cruz. Jesus Cristo ressuscitado passou a ser uma realidade totalmente nova no conceito da Trindade. Y Jesucristo resucitado pasa a ser una realidad totalmente nueva en el concepto de la Trinidad. Lá na Trindade hoje nós temos o Pai, Espírito. En la Trinidad hoy tenemos el Padre Espíritu. O Espírito Santo, Espírito. El Espíritu Santo, Espíritu. E Jesus Cristo, homem. Y Jesucristo, hombre. Você já pensou nisso? ¿Usted ya había pensado en eso?
que a Trindade foi modificada na encarnação? que la Trinidad fue cambiada en la encarnación. Porque quando Cristo se encarnou no Jesus histórico, Porque cuando Cristo se encarnó en Jesús histórico, e depois da sua morte ele ressuscita como o homem com os sinais dos cravos para sempre, y en su muerte él resucita como hombre con las señales de los clavos para siempre, ocupando uma matéria que transcende a nossa compreensão, ocupando una materia que transcende nuestra comprensión, mas é um corpo material. pero sí es un cuerpo material. Ele disse a Tomé, pode colocar o dedo, pode tocar em mim, porque eu tenho carne e tenho ossos. Y él va a decir, puedes tocar en mí porque tengo carne y tengo huesos. E tenho sinais da cruz para sempre. Y tengo las señales de la cruz para siempre. Quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, ou quando nós formos transformados no corpo glorificado, nós não teremos nenhuma cicatriz. Cuando nosotros seamos transformados o recibamos un cuerpo glorificado, no vamos a tener nosotros ninguna cicatriz. Mas Jesus Cristo terá sempre as cicatrizes da cruz. Pero sí, Jesucristo siempre va a tener las cicatrices de la cruz. Lá no céu, eu terei um corpo glorificado perfeito. En el cielo voy a tener un cuerpo glorificado perfecto, Mas o meu Senhor Jesus pero terá mi Señor corpo Jesús com os sinais da minha redenção. va a tener un cuerpo con las señales de mi redención. Ele terá um corpo com as marcas da cruz. Y va a tener un cuerpo con las marcas de la cruz. Isso para mim é muito significativo. Y eso para mí es muy significativo. A cruz não é um mero tema da história. La cruz no es solamente un tema de la historia. Ela vem da eternidade. Ella viene desde la eternidad, Ela passa pela história pasa por la historia e ela vai para a eternidade. y se va hacia la eternidad. Lá no céu, eu vou olhar para o meu Senhor Jesus Cristo Allá en el cielo voy a mirar hacia mi Señor Jesucristo e eu vou ver os sinais da cruz no seu corpo. y voy a ver las señales de la cruz en su cuerpo. Jesus tinha consciência de sua missão quando ele esteve aqui na terra. Jesús tenía conciencia de su misión cuando estuvo aquí en la tierra. Ele sabia que Deus Pai estava por trás de cada detalhe da pré-história da cruz. Él sabía que su Padre estaba por detrás de cada detalle de la prehistoria de la cruz. E ele se achava envolvido em todos os pormenores relacionados com a sua crucificação. Y él se encontraba involucrado con todas las señales de su crucifixión. Foi uma decisão da aliança redentora decretada lá no conselho da vontade divina. Fue una decisión de la alianza redentora que fue decretado allá desde antes de la fundación del mundo. Nós precisamos entender que esse é um assunto que precisa de ênfase de nossa parte. Y necesitamos entender que este es un tema que necesita de énfasis de nuestra parte. Oswald Chambers, grande pregador inglês que foi reitor de um seminário no Egito, Oswald Chambers, un gran predicador inglés que fue rector de un seminario en Egipto, ele disse que se eu puder ajudar qualquer pessoa fora de Cristo Jesus crucificado,
Él dijo, si yo puedo ayudar a cualquier persona fuera de Jesucristo y ese crucificado, eu serei um traidor de Jesus Cristo. yo voy a ser un traidor de Jesucristo. Se eu, como psicólogo, Si yo como psicólogo puder ajudar uma pessoa pudiera ayudar a una persona fora da obra da cruz, fuera de la obra de la cruz, eu estou traindo o ministério salvador e curador de Jesus Cristo. estoy traicionando el ministerio salvador y curador de Jesucristo. Porque porque se Deus tinha outro meio para resolver os problemas da humanidade fora de Cristo crucificado, Porque si Dios tuviera otra manera de solucionar el problema de la humanidad fuera de Cristo crucificado e não usou esse método, y no utilizó este método, então Deus é tão mal que nem podemos imaginar. entonces Dios es tan malo que ni podemos imaginar. Porque ele botou o seu filho para tomar uma cruz, para sofrer uma morte, se ele tinha uma outra solução para resolver os problemas da humanidade. Porque si él fue muy malo en poner a su hijo para sufrir la cruz, si es que había otra manera de que la humanidad pueda tener una solución. Agora, se ele não tinha outro meio e eu estou utilizando uma técnica para tentar resolver os problemas da pessoa fora de Cristo crucificado, Ahora, si él no tenía otro medio y yo intento utilizar una técnica para ayudar a alguien y fuera de Cristo y este crucificado, então eu sou um traidor do seu sacrifício. entonces soy un traidor de su sacrificio. Un traicionador. Eu tenho que apresentar às pessoas o que Jesus Cristo fez em favor delas. Yo tengo que presentar a las personas qué es que hizo Jesucristo a favor de ellos. Cristo viveu aqui na terra identificado com o modelo da cruz. Cristo vivió aquí en la tierra identificado con el modelo de la cruz. Eu queria que vocês depois lessem o livro de Atos e as pregações do livro de Atos. Después me gustaría que ustedes lean el libro de Hechos y las prédicas del libro de Hechos. As pregações de Pedro, Las predicaciones de Pedro, a pregação de Estevão, la de Esteban, as pregações de Paulo. las prédicas de Pablo. Todas elas têm um esquema muito parecido. Todas tienen un modelo muy similar. Elas têm uma introdução, Ellas contienen una introducción, depois tem a mensagem un mensaje e depois tem a conclusão. y una conclusión. A introdução e a conclusão são sempre diferentes. Siempre la introducción y la conclusión son distintas. Muitas vezes, alguns, como o caso de Estevão, ele gasta muito tempo na introdução. Muchas veces, como en el caso de Esteban, él va a gastar mucho tiempo en la introducción, Depois ele dá a mensagem después el mensaje e, finalmente, a conclusão. y finalmente la conclusión. A introdução e a conclusão são todas elas diferentes. Todas introducciones y conclusiones son distintas, Mas há uma mensagem comum. pero hay un mensaje común entre todas las prédicas. A mensagem comum é: Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou. Y el mensaje común es: Cristo murió según las Escrituras y resucitó. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo murió y resucitó. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo murió y resucitó.
com exceção de uma. con excepción de una. A única mensagem que não fala da morte de Cristo em Atenas. El único mensaje que no habla de la muerte de Cristo fue en Atenas. Em Atos 17, Paulo, ele fala, tem uma introdução muito bonita, onde ele fala da idolatria. En el libro de Hechos, capítulo 17, hay una introducción muy bonita con relación y habla con relación a la idolatría. Paulo trabalha muito bem aquele assunto daquela crença que estava em Atenas. Y Pablo va a trabajar mucho con esta creencia que había en Atenas. Mas Paulo saltou a cruz. Pero Pablo salta la cruz. Ele não falou da cruz, falou da ressurreição. Él habla de la resurrección, pero no habla de la cruz. E sabe o que aconteceu? ¿Y saben lo que pasó? Não teve quase resultados. Casi no tuvo ningún resultado. O Dionísio, a Damaris e uns poucos, mas Dionisio, Damaris y algunos pocos, mas de um modo geral, eles disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. pero de una manera general la gente dijo, no, con relación a eso te vamos a oír después. Mas Paulo teve uma mudança radical quando ele chegou em Corinto. Pero cuando se acerca a Corinto, él tiene un cambio radical. Ele disse no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, quando ele saiu de Atenas, cuando él sale de Atenas, ele percebeu que ele estava que ele tinha se perdido, porque a cruz é fundamental. él se percató de que se había perdido porque la cruz es fundamental. Ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, os versos 1 e 2 e 3. Vamos até o 4. 1 Corintios, capítulo 2, de 1 a 4. Así Hasta que, hermanos, hasta 5. Así que, hermanos, cuando fue a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eu acho esse texto muito esclarecedor. Y a mí ese texto me parece aclara mucho. Ele tinha lá em Atenas, ele tropeçou na exposição da cruz de Cristo. En Atenas, Pablo tropezó en la exposición de la cruz de Cristo. Porque não existe ressurreição sem morte. Porque no va a existir una resurrección sin muerte. Há uma diferença de ressuscitação e ressurreição. Hay una diferencia entre resucitación y resurrección. Jesus, ele realizou 3 ressuscitações. Jesús realizó 3 resucitaciones. Ele não realizou nenhuma ressurreição. Él no realizó ninguna resurrección. Porque ressuscitação é quando você morre e volta a viver a vida que você tinha antes.
Porque resucitación es cuando uno muere, pero vuelve a vivir con la misma vida que tenía antes. Agora, ressurreição é quando você morre e passa a viver uma vida que você não tinha antes. Ahora, resurrección es cuando uno muere, pero pasa a vivir una vida que no tenía antes. Jesus é o primogênito dentre os mortos e o primeiro da ressurreição. Jesús es el primogénito de entre los muertos y el primero de la resurrección. Houve ressurreição de alguns que tinham morrido no Velho Testamento depois que Jesus ressuscitou. Hubo resurrección de algunos que hubieran muerto en el Antiguo Testamento después que Jesús resucitó. Mas a ressurreição é assunto de crucificação. Pero resurrección es tema de crucifixión. Só existe ressurreição quando existe crucificação. Solamente existe resurrección cuando existe una crucifixión. Por isso que Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Por eso Jesús va a decir a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Portanto, aqui, quando Paulo diz, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por eso cuando Pablo va a decir, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. É que ele sabia que este é o ponto nevrálgico que nós precisamos colocar nos nossos púlpitos. Es porque él sabía que este es el punto nevrálgico de que nosotros debemos colocar en nuestros púlpitos. Nós não temos que encher linguiça nas pregações. No tenemos que estar ahí buscando temas diferentes en nuestras prédicas. Nós temos que apresentar a obra de Jesus Cristo para a libertação das pessoas. Tenemos que presentar la obra de Jesucristo para la liberación de las personas. Charles Spurgeon diz que ele partia de qualquer texto das Escrituras. Charles Spurgeon dijo que él partía de cualquier tema de las Escrituras, Mas ele precisava passar no Monte do Calvário e no Jardim da Ressurreição para anunciar o Evangelho. pero él sí necesitaba pasar por el Monte del Calvario y el Jardín de la Resurrección para anunciar el Evangelio. Nós precisamos enfocar esta mensagem com mais exatidão. Necesitamos predicar este mensaje con más exactitud. A cruz de Cristo é uma dádiva da presciência de Deus para satisfazer o fracasso da desobediência humana. La cruz de Cristo es una dádiva de la presencia de Dios para satisfacer la falencia humana. A cruz é atemporal, La cruz es atemporal, é eterna. es eterna. Ela aponta para o caráter misterioso de um Deus justo que propôs uma solução antes que existisse o problema. Y apunta para el carácter misterioso de un Dios justo que apunta para una solución antes mismo que hubiera el problema. Vamos terminar aqui hoje com uma palavra de Alexander McLaren. Vamos a terminar por aquí hoy con una palabra de Alexander McLaren. A cruz é o centro da história do mundo. La cruz es el centro de la historia del mundo. A encarnação de Cristo e a crucificação do nosso Senhor La encarnación de Cristo y la crucifixión de nuestro Señor são o centro ao redor do qual circulam todos os eventos de todos os tempos. son el centro de la cual circula todos los eventos de todos los tiempos. Para o cristão, o
conhecimento da presciência de Deus traz a convicção de que nada foi esquecido. Para el cristiano, ese conocimiento de la presencia de Dios trae a la conciencia del cristiano de que nada fue olvidado. Que Deus providenciou tudo em Cristo Jesus. Que Dios providenció todo en Cristo Jesús. Nós precisamos, como Paulo, apresentar a obra da cruz de Cristo com mais ênfase e com mais precisão. Así como Pablo, necesitamos presentar la obra de la cruz de Cristo y su resurrección con más énfasis y con más precisión. Eu disse que ia terminar, mas eu vou dar só mais uma coisinha. Yo les dije que iba a terminar, pero una cosita más quiero añadir. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Essa palavra loucura, no grego, ela tem a ideia de tolice. Esta palabra locura en el griego tiene esa idea de tolice. Certamente a palavra da cruz necio. É tolice para os que se perdem. Ciertamente la palabra de la cruz es como una necedad para aquellos que se pierden. Mas para nós que estamos sendo salvos, pero para nosotros que estamos siendo salvos, ela é o poder de Deus. Ella es el poder de Dios. Meus irmãos, isto é muito sério. Hermanos, esto es muy serio. Só quem não dá ênfase à palavra da cruz é quem está se perdendo. Solamente los que se pierden no dan énfasis a la palabra de la cruz. Ele vai colocar este assunto como secundário. Y él va a poner este tema como algo secundario. Mas nós que estamos sendo salvos, nós sabemos que aqui está o poder de Deus. Pero para nosotros que estamos siendo salvos, sabemos que aquí se encuentra el poder de Dios. Vamos dar uma olhada nos versículos 21, 22, até o 24. Ou 25. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 21 hasta 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O que você me diz isso? ¿Qué ustedes me dicen de esto? Vamos perder tempo com outros assuntos quando o assunto prioritário é este? Vamos perder tiempo con otros temas cuando la prioridad es esta? Esta tem que ser a mensagem que deve tomar conta das nossas vidas. Este mensaje de la cruz es que debe tomar cuenta de nuestras vidas. Que o Senhor nos traga com essa evidência de que esta é a única alternativa de nós anunciarmos. Que el Señor revele esta evidencia. Das pessoas. Que el Señor nos revele esta evidencia, que esta es la única alternativa para anunciar liberación hacia las personas. Me llamó la atención en la primera parte, en el capítulo 4,
una poesía, ¿no? que está inserta, un poema, y realmente nos llama la atención, ¿no? Así es que mañana vamos a preguntarle al pastor Glenio por qué puso esta poesía, ¿no? Y realmente expresa mucho, ¿no? Las cosas que el Señor tenía por prestado y cuáles son mías, ¿no? Entonces, y realmente nos marca. Y creo que eso tal vez solo para comentar un poco este poema que está inserto en el libro. Impresionados, muy bendecidos y confrontados, porque indudablemente la historia de la predicación del Evangelio en nuestro país ha pasado por diferentes etapas. Y considero, Glenio, que en los últimos 20 años hemos dejado de lado la cruz. Hemos preferido exaltar nombres, ministerios, un posicionamiento falso de un cristianismo que no es ni luz, ni levadura, ni sal para con la tierra. Y agradezco no solo la forma como está editado el libro, sino agradezco también, porque yo lo leí en principio, di una lectura rápida, y para todos los oyentes, creo que la introducción que hizo el pastor Glenio en la primera parte de esta presentación da las bases para mí de interpretación y de aplicación, no solo en el púlpito, no solo en los seminarios, sino en la vida personal de todo aquel que se cree cristiano. Creo que la posmodernidad nos ha enredado demasiado porque le hemos dado más lugar a la psicología y tristemente muchas predicaciones no son predicaciones del Evangelio, son simplemente motivaciones o motivadores que buscan el éxito, buscan el enriquecimiento del creyente y dejan de lado el sufrimiento, el valor que Jesús le dio a la cruz. Por eso creo, Pastor Glenio, que lo que está sembrando es para esta generación que tiene que luchar contra el relativismo moral, tiene que luchar contra la liviandad que se ha cometido en la iglesia y ante todo tiene que volver a centralizar el mensaje del Evangelio en la cruz, en la muerte y la resurrección de Cristo. Quien le habla ha transitado por 48 años predicando y en parte viviendo este Evangelio, pero creo que los últimos años han servido para internalizar personalmente, lo digo, toda la prueba, toda la fe que podemos tener en Cristo. No es posible ser visto si no pasamos por pruebas, si no pasamos por ese ajuste de cuentas que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso le agradecía a Henry que pudiéramos tenerlo otra vez entre nosotros y comentarle que una tarea que voy a realizar, si me permite decirlo de esta manera, voy a ponerlo en resumen para que otros pastores, otros líderes puedan tener el privilegio de escuchar aquella palabra que el Señor le ha entregado. Cuando digo resumen, simplemente hacerlo un poco más al alcance de algunos que no tienen la preparación de muchos, pero que sí están dispuestos a ver la cruz de Cristo como el centro de sus vidas. He vivido el Evangelio basado principalmente en la declaración de Gálatas 2:20. Gracias, Pastor Glenio, y gracias a todos los presentes, porque sé que la iglesia ha de renovar su pensamiento y ha de renovar su compromiso con la cruz de Cristo. Amén. Gracias, Henry. Entonces, estamos realmente motivados, ¿no? Cuando terminé de leer el libro, realmente uno se confronta, ¿no? Uno se pone ahora en la posición. ¿Y ahora qué? Mirando la cruz. Entonces, realmente es algo para que podamos meditar. Creo que hay algo que debemos de compartir. La revelación de la salvación en Cristo, como la simiente, como el Cordero de Dios, le fue transmitida a Adán, Génesis 2:21, y Adán se la transmitió a sus hijos por la calidad de la ofrenda que fue Abel, capaz Abel de presentar un cordero. Y esto se transmitió, siempre fue la constante en su trato con Israel. Ahí vemos a Abraham, ahí vemos a Israel mismo, a Moisés, a David, los salmos, los profetas, hasta llegar al Nuevo Testamento. La cruz ha estado en la eternidad
históricamente se ha manifestado para salvar al hombre y ha de permanecer en la eternidad. Gracias, Pastor Glenio, por esta palabra.